Bueno, entonces, empezando la clase de hoy, que va a ser sobre conductores, eh, les vamos a empezar diciendo que los conductores, junto con los aislantes, son los dos grandes grupos en los que podemos clasificar a los materiales desde el punto de vista de la electrostática. Entonces, cuando uno habla de conductor, normalmente uno habla de un material que no ofrece resistencia para que las cargas, estas cargas que hemos ido analizando desde el comienzo del curso, se puedan mover. Por ahora nosotros no estamos lidiando con las corrientes, pero sabemos que desde que se arma un sistema de cargas puede ser que se acomoden un poco las cargas, y lo que vamos a hacer es esperar hasta que todo se quede quieto y ahí estudiar los campos por ahora. Eso es electrostática, ¿no? Esperar a que todas las cargas queden inmóviles, y una vez que quedan inmóviles estudiar cómo es el campo, cómo son las fuerzas, etc. Entonces, acá en estas dos listas tienen los distintos tipos de material considerados aislantes y conductores. La conducción tiene que ver con la movilidad que tienen los portadores de carga, electrones y protones, para moverse entre los átomos. Obviamente esto no implica una movilidad, una modificación de la estructura del material, sino que lo que se mueve son las cargas y lo que se mantiene quieto son los núcleos de los átomos, ¿no? En todo caso. Y ese movimiento, cuando es libre, estamos frente a un conductor. Ejemplos de conductores: la plata, el oro, el cobre, uno de los más utilizados, el hierro, el agua salada. Y por otro lado tenemos los aislantes, que por otro lado presentan gran imposibilidad para que los portadores de carga se puedan mover. Entonces no se pueden, si uno lo coloca dentro de un aislante una carga, esa carga no puede moverse a gusto a lo largo y a lo ancho del material, sino que se queda atrapada ahí. Un aislante entonces no quiere decir un material que no tiene carga, sino que es un material en donde las cargas se ven imposibilitadas de moverse. Entonces, podemos cargar un aislante, y eso es un primer principio, un primer concepto que es importante. Se los recuerdo porque en los exámenes también es muy importante. Yo muchas veces pregunto estas cosas para que tengan bien en claro si es posible cargar un aislante, y cómo, una vez cargado ese aislante, si es posible que se muevan o no las cargas. Entonces, conceptos así básicos son importantes que lo vayan aprendiendo. Entonces, ejemplos de aislantes, ustedes ya saben, un poco por lo que ven en su casa. Bueno, no toquen un enchufe con los pies descalzos, no toquen una instalación eléctrica cuando está inundado el lugar. Y bueno, y eso es porque el agua sucia, digamos, el agua destilada no, pero el agua sucia es un buen conductor. Los buenos aislantes: la goma, el vidrio, el aceite, la madera, también ejemplos de buenos aislantes. El plástico también. Entonces, bueno, vamos a estudiar este primer grupo, que son los conductores. Entonces, sin entrar en un detalle de estructura, si quieren, de los conductores, vamos a hablar, sí, de cómo son los campos en el interior de ellos, cómo son los campos en el borde de ellos, suponiéndolos que son cuerpos tridimensionales, si quieren. Y la primera propiedad que hay que aprenderse bien es que las cargas se pueden mover libremente, sin ningún tipo de limitaciones, pero que ese movimiento se lleva a cabo de acuerdo a ciertas reglas. Entonces, vamos a caracterizar cómo las cargas se ubican en un conductor por ahora, una vez que hemos esperado suficiente tiempo como para que todas las cargas se acomoden de acuerdo a los campos eléctricos imperantes en cualquier sistema. Entonces,
si está aislado un conductor o si está expuesto a campos eléctricos provenientes de otros lados, las cargas se van a acomodar. Desde que las ponemos, desde que entran al conductor, se van a acomodar. Esperamos a que eso ocurra. Cuando ya los campos no dependen y las distribuciones de carga no dependen más del tiempo, ahí las analizamos, como venimos haciendo siempre en electrostática. Si tenemos un aislante, por ejemplo, sin cargas, y exponemos a ese aislante, estos son hechos empíricos, ¿no? Hechos que vienen de la experiencia, ¿no? Si tenemos un aislante que no tiene cargas y lo exponemos a un campo externo, y acá vemos, por ejemplo, un campo eléctrico uniforme entre dos placas cargadas, si quieren. Después vamos a ver lo que es un capacitor plano, pero imagínense que ese cuerpo aislante está sin cargas y está expuesto a un campo eléctrico. El campo en el interior es más o menos el mismo que en el exterior. Ahora, lo que se observa cuando ponemos en el mismo lugar un conductor es que esté cargado o no, las cargas se reubican de cierta manera que terminan abandonando el interior del conductor y por lo tanto se van a la superficie del conductor. Entonces, primera regla importante, fuera del transitorio, es decir, cuando todo se ha acomodado, cualquiera sea la carga que está dentro de un conductor, esa carga se va a distribuir sobre su superficie y no va a haber carga adentro. Entonces, punto número 1, en un conductor las cargas están en la superficie y no adentro. Además, el campo eléctrico va a ser nulo en el interior. Entonces las líneas de campo se van a torcer de tal manera que en el interior ese campo, si lo podemos medir, va a dar 0. Entonces todo se acomoda para que adentro de un conductor el campo eléctrico sea 0. Pregúntenme cualquier cosa, pero creo que son conceptos bastante simples. Entonces, conductor en su interior, campo eléctrico igual a 0. Cargas en su superficie. Entonces, esto es obviamente, este concepto es correcto siempre y cuando no haya otro tipo de fuerza que mueva las cargas, ¿no? Entonces, cuando vemos que las cargas en un conductor se van hacia el borde, eso es producto de campos eléctricos, ¿no? Y no de otro tipo de fuerza. Y se van al borde del conductor porque quieren salir y no pueden. Entonces, básicamente la superficie es el límite físico que tienen las cargas para huir del conductor. Entonces quedan sobre su superficie. Entonces, si el campo en el interior, vamos a pensar un poco en lo que dijimos en la clase anterior, si el campo en el interior de un conductor es 0, entonces como el potencial deriva del campo eléctrico, deriva de un potencial, el potencial va a tener que ser constante. Entonces, de ahí que todo el conductor en su interior es constante, tiene un potencial constante. Pero además la superficie del conductor también va a estar a potencial constante. Entonces, la superficie del conductor va a ser en particular una equipotencial. Y eso, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si ustedes se acuerdan de la ecuación implícita de una superficie equipotencial, bueno, si ustedes toman el gradiente de esa ecuación implícita, lo que da es que el gradiente de una superficie equipotencial es perpendicular a la superficie. De otra manera, si sobre una superficie, sobre todos los puntos alrededor, imagínense un punto sobre la superficie. Imagínense, a ver si puedo dibujar. Imagínense un punto sobre la superficie. Ahí. Tenemos la superficie de un conductor, así. Imagínense que todo a lo largo y a lo ancho de esa superficie el potencial es el mismo. Entonces,
es sensato pensar que la única forma en la que va a variar el potencial es de manera perpendicular a la superficie. Entonces, como la variación del potencial espacialmente es el campo eléctrico en el borde de un conductor no tiene otra opción que ser perpendicular a la superficie del conductor. ¿Mm? Puede ser perpendicular hacia afuera o puede ser perpendicular hacia adentro, pero siempre el vector sobre la superficie, puesto que en el interior es cero, el campo en el interior del conductor es cero, el campo en la superficie, que es donde deja de ser cero, va a apuntar de manera perpendicular a la superficie. No radial, porque puede tener cualquier forma, pero sí perpendicular a la superficie. Para afuera o para adentro. Eso va a depender de la cantidad de carga, del signo de la carga que esté en ese lugar. Si hay carga mayormente positiva, va a estar en una dirección, y si hay carga mayormente negativa, va a estar en otra dirección. Pero siempre perpendicular a la superficie. Entonces, tenga la forma que tenga el conductor, su superficie va a ser un equipotencial y el campo siempre va a apuntar en la dirección normal a ella. ¿Está? Una pregunta. Entonces, sí, ¿Eso quiere decir que un conductor es, además de una superficie, un volumen equipotencial? sí, pero que hay en el borde, pero en el borde va a haber un salto. Cuando estás dejando cuando estás dejando el conductor, ahí va a estar en una capa muy finita acumulada toda la carga, y ahí vas a tener un salto en el potencial que va a dar el campo eléctrico. Pero hasta el borde puedes decir que es el mismo potencial que está adentro. Sí, señor. ¿Quedó claro, Antonio? Sí, sí. Bueno, a fines prácticos es eso, chicos. Es eso. Es, en un conductor, el campo eléctrico siempre va a ser normal. Obviamente, si el conductor está aislado, ¿no? Si no tiene nada no tiene ninguna cargas, no hay nada que les provoque al conductor campo eléctrico, y el campo adentro es cero, el campo afuera, el campo en el borde también va a ser cero. Pero si llegara a haber un campo no nulo, ese campo sobre la superficie del conductor no le queda otra que ser normal. Normal en la superficie. ¿Sí? Eso acuérdenselo bien. Eso en los aislantes no pasa. ¿Ah? Ok. Bueno, hay una discontinuidad entonces en el campo eléctrico a medida que salimos del conductor. Obviamente venimos con campo igual a cero adentro del conductor y pega un salto el campo cuando salimos afuera del conductor. Obviamente cuando hay cargas. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre la carga acumulada en el borde del conductor y el salto en el campo eléctrico? Entonces, para estudiar eso, vamos a usar la ley de Gauss, que hace rato que no lo usamos. Pero imaginémonos, para simplificar, ¿no? Un conductor de esta manera, de esta forma. Vamos a suponer que es plano, para simplificar las cuentas, pero lo que obtenemos va a ser general esto. Entonces imagínense que estamos en la superficie de un conductor, una superficie plana, donde hay una densidad de carga por unidad de área. ¿Ah? Tenemos en distintos puntos, si quieren, en distintos puntos tenemos tanta carga por unidad de área. ¿Está bien? Una densidad superficial de carga, diríamos. Sabemos que adentro del conductor el campo es cero, porque las cargas se acomodan de manera de cancelar el campo. Y sabemos que afuera el campo, como el conductor es una equipotencial, el campo justo afuera va a ser perpendicular a la superficie. Entonces imagínense que hacemos un pequeño cilindro muy chiquito, cuyo eje está a lo largo de la normal a la superficie, ¿sí? Y que tiene dos tapitas. Una tapita que está justo por fuera del conductor y una tapita que se mete adentro del conductor.
¿Está? Entonces, calculamos la ley de Gauss para esa superficie cilíndrica cerrada. ¿Está bien? E imagínense que el área de la tapita es la misma acá arriba que acá abajo, ¿no? Vamos a llamarle delta A al área de la tapita. Bueno, entonces puede ser que la densidad superficial de carga cambie de punto a punto, chicos, ¿no? Nadie dijo acá que por ser una equipotencial hay la misma cantidad de carga por superficie, por unidad de superficie acá, que acá, por ejemplo. ¿Está bien? Fíjense que también en estos experimentos que yo les mostraba, hay zonas de un conductor que están cargadas, pueden estar cargados positivamente y otros negativamente. Y eso no quita que el potencial todo a lo largo de la superficie sea el mismo. Potencial y carga no son sinónimos. ¿Está bien? Potencial y densidad de carga no son sinónimos. Así que presten mucha atención a eso. Entonces, pero supongan que el cilindro este es tan chiquito que el sigma acá dentro de este cilindro es más o menos lo mismo. Tiene el mismo valor a lo largo de este cilindro. Es un cilindro muy pequeño. Bueno, vamos a hacer Gauss. ¿Está bien? Entonces, bueno, hacemos voy a hacerlo. Vamos a hacer el flujo de campo eléctrico en el cilindro cerrado. Eso es la carga encerrada por el cilindro sobre epsilon 0. Entonces, fíjense, sobre esta área que está acá, ¿cuánto va a ser esta área, esta tapita que está metida dentro del conductor? ¿Cuánto va a ser el flujo de campo eléctrico? Como está metida dentro del conductor, no hay campo ahí Cero. adentro. Claro, no hay campo ahí adentro. Entonces, el flujo de un campo que es cero va a ser cero. Entonces, si yo a esta integral la separo en una tapita, la otra tapita más todo el borde que da vuelta, todas las caras laterales del cilindro, yo ya sé que al menos esta contribución en esta tapita da cero. Después, imagínense que es cortito el cilindro de tal manera que en la tapa de arriba el campo, y en todo el interior, el campo, en el borde, el campo eléctrico es perpendicular al conductor. Entonces, la normal, la normal, digamos, vamos a borrar esto acá. Ahora, la normal al área en los lados del cilindro, toda esta superficie de acá, la superficie lateral, digo, la normal es siempre perpendicular al campo, porque el campo siempre es perpendicular al plano del conductor. Entonces, también acá el flujo va a ser cero, porque no hay campo que atraviese esta superficie lateral del cilindro. Entonces ya van dos superficies para las cuales, que forman parte de la superficie cerrada del cilindro, para las cuales el flujo es cero. Entonces, todo lo lateral y la tapa inferior. Entonces, lo único que me queda es el flujo a través de la tapa superior, en donde el campo sí es distinto de cero y es paralelo a un vector normal a la tapita, que es plana también. Entonces, suponiendo que ese área es delta A, el flujo del campo eléctrico solamente a través de todo este cilindro se remite solamente a esta tapita de arriba y es E por delta A. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es en particular E por delta A? E por delta A va a ser la carga encerrada adentro, del cilindro. ¿Y qué es eso? Es todo lo que hay en la superficie delta A, que cortó como un sacabocado el cilindro. Entonces, la cantidad de carga acá adentro va a ser tanta carga, sigma carga por unidad de área, por el área de este cilindrito, de este círculo que resulta de la intersección entre el cilindro y la superficie del conductor.
Entonces eso es sigma, valga lo que valga, acá, el valor de sigma ahí, la densidad de carga superficial, por la superficie de ese cilindro, de ese círculo, que es delta A. Y eso dividido epsilon 0. Entonces se va delta A y delta A se va y me queda que el salto del campo eléctrico en su coordenada normal, o sea, normal a la superficie, es sigma sobre epsilon 0. El campo va, a medida que yo me voy metiendo, salgo del conductor, paso por una región de campo igual a 0, y en el borde del conductor el campo salta a sigma sobre epsilon 0 al cruzar la capa con carga. ¿Se entendió cuánto es el salto de E en la superficie de un conductor? Independientemente de la forma del conductor. Independientemente de la forma del conductor. Ahora hacerlo bien chiquito delta A, tendé todo a 0, entonces va a ser en el punto. En el punto de la superficie, si venís desde adentro, en el punto ese de la superficie, medís cuánto hay de sigma. Ese sigma sobre epsilon 0 ya te va a decir de cuánto va a ser el salto cuando salgas del conducto. Entonces, va a haber campo si hay sigma. Ahora, si tenés un conductor que no está cargado, completamente aislado, que no hay campos afuera que puedan llevar para un lado o para otro las cargas que están en la superficie, el sigma sobre ese conductor también va a ser 0 en todos puntos. Entonces, ahí el campo va a ser trivialmente 0 en todos lados. Pero si hay algo que lleve de un lado para otro las cargas y que provoque un desbalance de cargas, el valor del campo justo en el borde va a depender de cuánta carga tengo por unidad de área. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Se entendió bien? Es importante, es simple, pero es importante. Tiene sus sutilezas también. Cualquier cosa, como siempre, me frenan, ¿sí? Entonces, en un conductor, campo 0 en el interior. Pregunta en el chat. Lucas, ¿podés repetir por qué da 0 en la etapa inferior? Sí, Lucas, no hay problema. Acordate que este cilindro es un cilindro que se mete, la tapa inferior se mete adentro del conductor. Y como dijimos, en el interior del conductor el campo es 0. Entonces, la integral de superficie del campo eléctrico para esta tapita de abajo va a ser 0 porque el campo es 0 en el interior del conductor. ¿Se entendió ahí, Lucas? Sí. Entonces, la integral de la tapita inferior da 0, su flujo da 0 porque el campo es 0. La integral sobre los costados da 0 porque no hay ningún campo que atraviese eso, porque el campo justamente apunta en la dirección normal. Entonces no hay ningún campo que atraviese la superficie de los costados. Entonces lo único que te queda es que atraviese la tapa de arriba. Bien. Entonces si yo les pregunto, bueno, tenés un conductor, ¿cuánto vale el campo eléctrico en el borde? Entonces ustedes me van a decir, bueno, César, depende de cuánto vale la densidad superficial de carga en ese punto. ¿Y para dónde apunta el campo? ¿Tiene alguna restricción la dirección en donde apunta el campo? Sí, tiene que ser normal en la superficie del conductor. ¿Eso pasa en todos los materiales? No, solamente pasa en los conductores. Solo es necesario en los conductores. En un aislante puede ser que no pase. Bueno, campo eléctrico en conductores. Entonces, de los puntos anteriores, entonces dijimos que como la carga está solamente en el borde, la carga total que tenga un conductor va a ser la suma de todos los diferenciales de carga que haya sobre la superficie. Entonces, voy a necesitar saber la forma del conductor para saber ir sumando toda la carga que hay sobre su superficie. Entonces voy a sumar
En cada punto voy sumando cuánta carga por unidad de área, la voy multiplicando por el diferencial de área y lo integro a lo largo y a lo ancho de todo el conductor para obtener la cantidad total de carga. Y por la ley de Gauss, me queda que Q, que es la Q total, tiene que ser epsilon 0 por la integral del campo eléctrico, el flujo del campo eléctrico sobre la superficie de ese conductor. Entonces eso es simplemente lo que estamos escribiendo acá. Esto es importante. Aunque ustedes ya saben que E en el borde de un conductor depende de sigma. Pero E en realidad depende de todas las cargas, las que están en la superficie más las lejanas. Es sigma la que se acomoda para que la relación de arriba se cumpla. Entonces eso es muy importante recordarlo, es medio hasta filosófico. Pero lo que hay que recordar es que el campo que ustedes saquen de ese sigma va a ser el campo de todo, causado por todas las resultado de todas las cargas que haya en el sistema, que hacen que ese sigma sea de esa manera. Porque, como les digo, las condiciones externas van a hacer, por ejemplo, que el campo en un conductor se acomode de cierta manera. Una vez que se acomodó, ese sigma es reflejo de la situación en todo el sistema. Ese sigma se logra si se arma un sigma en donde de un lado haya carga positiva del conductor y del otro lado haya carga negativa. Ese sigma es resultado de esa configuración. Y una vez que tenga el sigma, porque ya dejó de moverse toda la carga y llegó a su estado final, ese sigma que esté ahí, que se acomodó para anular el campo adentro, ese sigma va a ser el que me va a dar el campo eléctrico en ese punto. Y no voy a tener que agregarle, para sacar el campo de la superficie, no voy a tener que agregarle el campo de nada. Bien. Eso, por ejemplo, es importante saberlo a esto cuando, por ejemplo, tenemos, no sé, a ver, les doy un ejemplo así muy simple, sin ir a cuentas, pero básicamente tenemos, supónganse, una esfera conductora, me sale una espiral, una esfera conductora, y tiene carga cero, si quieren. Voy a hacerlo mejor a la esfera. Una esfera conductora que tiene carga total cero. Y acá le pongo afuera de la esfera, le pongo una carga Q. Entonces, positiva. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber cargas que se van a poner principalmente negativas de este lado y positivas de este lado. ¿Qué va a pasar? Sumar todos los menos con todos los más me va a dar cero, porque la carga total, yo dije que el conductor estaba descargado. Ahora, producto de que está esta carguita, el sigma acá va a tener un valor, el sigma sobre la superficie del conductor va a tener un determinado valor de este lado y un determinado valor de este otro. Toda la superficie del conductor va a estar al mismo potencial y el campo eléctrico en el borde va a apuntar de manera perpendicular a la superficie del conductor hacia adentro. Pero ese campo que apunta hacia adentro es producto ya del hecho de que la presencia de la carguita esta me hizo reconfigurar todo el signo. Por eso es el campo total. Eso es lo que quiere decir esto que está abajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que acabo de decir? No hay que sumarle nada a ese campo. Muy bien. Muy bien, vamos a ver ahora dos esferas conductoras concéntricas, una más grande que la otra, ¿sí? Son diferentes. Las dos cargadas, una con una carga Q1 y la otra con una carga Q2. Entonces, la que tiene la carga Q1 es la externa y tiene un radio R1, como se puede ver ahí, y la interna tiene un radio R2.
sin que haya más nada, nosotros por simetría, sin que están aisladas, entonces no hay ningún campo externo, ninguna carga afuera que lo que haga sea romper la simetría del problema. Entonces, lo que yo espero es que la carga que está en la esfera más chica esté hueca o no, eso no hay problema, no hay ninguna diferencia. Entonces, yo espero que toda la carga Q2 que está sobre la esfera más chica esté distribuida uniformemente. Y acá, que toda la carga Q1 sobre la esfera más grande esté distribuida uniformemente. ¿Por qué espero eso? Porque no hay nada que rompa esa simetría. No hay ninguna carga acá que haga que las cargas de signo opuesto se acumulen de este lado, nada. Entonces, por la simetría que tengo del problema y por el hecho de que estas dos esferas están aisladas, y porque son conductoras, entonces las cargas se pueden mover libremente, en un estado estacionario, esperando que todo se acomode, la distribución de cargas sobre Q2, sobre la esfera 2 y sobre la esfera 1 va a ser uniforme. Entonces, cualquier solución que yo obtenga para el campo eléctrico y para el potencial en particular, no va a depender de la dirección, sino que solamente si hay campo va a ser radial y si hay potencial solamente va a depender de la dirección radial. También en ese sentido puede parecer un aislante, ¿no? Que al aislante uno lo obliga a tener una distribución de carga. Pero bueno, ya está quieta la carga. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, podemos ver, recordemos esta expansión del potencial en momentos, ¿se acuerdan? Entonces, como está distribuida uniformemente, lo que vamos a tener bien lejos es como si tuviéramos una carga Q1 más Q2 viéndola desde lejos. Y después todos los otros términos que no sean el monopolar van a ser iguales a cero, porque es todo simétrico acá. Pero también cerca de la esfera y por fuera de la esfera más grande, por ley de Gauss, fíjense, yo trazo una esfera de radio mayor a R1, entonces hacemos esfera, supónganse que es una esfera esto. Entonces hacemos así, una esfera, perdón. Supónganse con una esfera, y ahí calculo el flujo de E, y esto es DDS, ¿no? Calculo el flujo va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0 según Gauss, y la carga encerrada va a ser Q1 sobre Q2. Entonces, me va a quedar el flujo a través de esto, va a ser el flujo, la integral, perdón, voy a borrar esto. Entonces, a través de la esfera, la integral de una esfera que es exterior a la esfera de radio R1, la integral de camino cerrado de E de ds va a ser solamente con E, solamente dependiendo del radio, siendo E radial, se va a tener 4pi por E de R a una distancia R, supónganse que esta es una distancia R. Acá está la esfera. Y eso va a ser igual a la carga total encerrada por esta esfera, que va a ser Q1 más Q2 sobre epsilon 0. Y esto va a ser R cuadrado, ¿no? Entonces de ahí es que el campo va a ser como el de una carga puntual, con carga total igual a Q1 más Q2, porque lo que voy a tener es que E de R para R mayor que R1 va a ser igual a Q1 más Q2 sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Entonces no va a tener ninguna diferencia con una carga puntual. Cuando estoy por fuera de este radio, ¿no? Para R mayor que R1.
¿Bien? Eso es lo que dice ahí abajo, en el último punto. Entonces, ¿cómo va a ser el potencial de la esfera exterior? Entonces, ahora vamos a ver el potencial. Ya sacamos el campo. Entonces, el potencial también va a ser el potencial como si fuera una carga puntual para una distribución de carga que es acotada. ¿Dónde puedo poner el potencial igual a 0? En el infinito. Entonces, en el infinito pongo el potencial igual a 0 para calcular la diferencia de potencial. Entonces me fijo cuánto sería el potencial en el borde de la esfera externa. En el borde de la esfera externa, el valor del potencial es Q1 más Q2 sobre 4pi epsilon 0 sobre R1. ¿Mm? Y eso es simplemente porque el potencial puesto el 0 en el infinito que podemos obtener acá afuera, un radio R mayor que R1 e igual a R1, es Q1 más Q2 sobre 4pi epsilon 0 por R. O sea, R abajo, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos a qué potencial está esta esfera. Y ahora vamos a ver, acá está vacío ¿cómo es el interior de esta esfera? Está vacío. Entonces ahora el potencial de la esfera interior no va a ser igual al de la esfera exterior. ¿Por qué? Porque acá hay carga, ¿no? Entonces no es el caso en el que fuera esta esfera completamente vacía. Por eso hay una variación del potencial entre acá y acá. Eso es porque hay una carga al interior de este conductor grande. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de no decir, bueno, como es el interior del conductor más grande, en el interior del conductor el potencial es constante. Una pregunta, estamos asumiendo que Q1 y Q2 son distintas, ¿verdad? Sí. Pueden ser, no estamos suponiendo que sean distintas, pueden ser iguales, no hay problema. Ok, Pero acordate que una está sobre este conductor y la otra está sobre este. No se pueden pasar de un conductor al otro, ¿sí? perfecto. ¿Está bien? Entonces, bueno, si yo ahora tengo potencial igual a 0 acá y tengo potencial igual a Q1 más Q2 sobre 4pi epsilon 0 R1 acá, bueno, voy a tener que hacer una transición en potencial. El potencial va a ir variando acá de manera de empalmar con el valor del potencial acá. Entonces, ¿cómo calculo el potencial acá, en la capa 2? Y bueno, voy a tener que calcular cuánto vale el campo acá. ¿Cuánto vale el campo acá? ¿No? Entonces, ¿cuánto vale el campo acá de acuerdo a la ley de Gauss? De acuerdo a la ley de Gauss, no me importa la carga que queda afuera, ¿se acuerdan? Entonces, el campo de la ley de Gauss me va a dar un campo que decae como si fuera una carga puntual de igual a carga Q2. Eso lo pueden corroborar sin ningún problema trazando nuevamente una esfera cerrada y calculando el flujo a lo largo y a lo ancho de esa esfera e igualando eso a la carga total encerrada que va a ser Q2 dividido epsilon 0. Como el campo solamente es radial y depende solamente de la distancia, entonces eso sale afuera de la integral, aparece el 4pi y ahí aparece el 1 sobre r cuadrado. Entonces, para calcular cuánto está el potencial acá, tengo que ver cuánto valía el potencial acá y a eso sumarle la variación de potencial entre acá y acá. Entonces la variación de energía potencial, la variación del potencial, perdón, electrostático va a ser la integral entre R1 y R2 de esta expresión, de esta integral de camino, como ya lo vieron para el caso de una carga puntual, verifiquen eso de vuelta, y esa integral tiene un valor bien definido. Y haciendo esas cuantitas, se integra esto, se hace la resta producto de los dos extremos de la integral, y luego queda esta expresión. Queda
que Φ2 es igual a, Φ2 es igual a Q1 sobre 4 pi epsilon 0 R1 más 1 por Q2 sobre 4 epsilon 0 R2. Entonces, ya tenemos cuánto es el potencial acá y cuánto es el potencial acá. El potencial acá es, el potencial allá lejos es 0. Va creciendo, va cambiando, va dejando de ser 0 y acá llega y vale Q1 más Q2 sobre 4 pi epsilon 0 R1. Y después sigue un poquito más, cambia, y ahí llegó a este valor de Φ2. Pregunta, en el problema anterior, ¿cuánto valdrá entonces el potencial dentro de la esfera interior? ¿Ustedes qué piensan? Ahí sí, 0. El potencial Sería constante, ¿no? constante. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto va a valer? De lo que obtuvimos acá, ¿cuánto va a valer el potencial acá adentro? El campo es 0, efectivamente, correcto. Pero el potencial es constante adentro de esta esfera, de esta segunda esfera, porque no tiene más carga adentro. ¿Y cuánto va a valer? Si la superficie del conductor es equipotencial, es el mismo valor que hay adentro. ¿Y cuánto es el valor del potencial ahí en el borde? El valor del potencial en el borde es esto que acabamos de calcular. ¿Está? Entonces, si quieren, para que quede más clarito, si quieren anotar para que quede más clarito, entonces esto es Φ1 y esto es Φ2. Ahí está bien claro. ¿Qué es Φ2? Que es el potencial acá en el borde y todo en el interior de esta esfera. Y Φ1 es el potencial sobre este borde nomás. Y Φ1 desde acá hasta acá va cambiando, ya no es más Φ1. ¿Y por qué cambia ahí? Y porque acá hay carga. Acá en este borde hay carga. ¿Cuánta carga hay? Q2. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya entendido qué diferencia hay entre un campo y un potencial. Uno a veces está tentado de decir, el potencial adentro es 0. 0 es constante, o sea que una parte de eso es verdad. El problema es que también el potencial ya lo fijaste en 0 afuera. Entonces, si ustedes están haciendo una cuenta y están pensando en poner el potencial igual a 0 adentro de la esfera más chica, ponerle 0 ahí, digan, no, esto me hace ruido porque afuera yo ya puse que es 0, porque la carga la tengo toda acotada. Entonces ahí le tiene que hacer clic y pensar en qué propiedad tiene el conductor. Todo el conductor, hasta su superficie, está al mismo potencial. Y ese potencial va a tener el valor que ustedes les den, de acuerdo al problema como lo vayan a resolver. Ok, bueno. Hacemos un descanso de 10 minutos y volvemos y 24. ¿Sí? En 10 minutos nos vemos de vuelta. Bueno, entonces yo un poco les mencioné una relación que hay entre vimos un poco la relación entre el campo eléctrico y la carga en un conductor, y decíamos, bueno, el conductor adentro el campo es 0, el campo eléctrico es 0, y justo cuando llego al borde, ahí va a haber un salto en el campo eléctrico que va a depender de cuánta carga haya ahí. Y que cuánta carga haya ahí quiere decir cuánta carga hay en ese punto por unidad de área. Y puede ser que como un todo el conductor esté descargado, pero, o sea que no tenga una carga neta igual a 0, pero esa carga está desbalanceada. Entonces ahí, en un lugar determinado, sigma no sea 0 y ahí hay un salto finito del campo, y a la vez de tal manera que el campo que deja de ser 0 al pasar hacia afuera del conductor es siempre perpendicular a la superficie. Bueno, hablamos de la relación entre la carga y el campo.
ya sabemos la relación entre el campo eléctrico y el potencial. Y ahora vamos a ver qué relación hay entre, y sabemos que el potencial es uniforme, es el mismo es el mismo en toda la superficie de un conductor. Entonces ahora vamos a ver qué relación hay entre la carga en un capacitor, en un conductor, y el potencial en su superficie. Bueno, la relación entre la carga total, ¿sí? Y el potencial es la capacidad. Esa cantidad, capacidad, se define entonces como Q sobre φ0, donde φ0 es el potencial al cual está la superficie del conductor. Entonces, esa C lo que nos va a decir es cuán capaz de ser cargado es un conductor. ¿Cuánta carga le podemos poner a un determinado potencial? Entonces, ¿recuerdan lo que vimos recién de las dos esferas? Si ahora nosotros tenemos una sola esfera en el vacío, cargada con carga Q0, habíamos visto entonces las dos esferas, ¿no? Bueno, ahora imagínense que tenemos una sola esfera. Una sola esfera hueca, si quieren, sé que acá le hacemos el hueco, de radio, sería como el eje Z, no sé si quieren. Imagínense que este radio es R0, y sobre la superficie de esta esfera yo tengo distribuida una carga Q. Y esa carga Q está sobre la superficie, ¿no? Está distribuida sobre la superficie. Pero toda la carga es Q. Entonces, yo voy a tener toda esta carga, si no hay más nada, en el espacio, el campo que voy a ver por afuera de esta esfera es simplemente el de una carga puntual de valor Q acá en el centro, va a ser lo mismo, va a decaer como 1 sobre R, y voy a poner el potencial igual a 0 en el infinito, de manera que el potencial sobre este borde va a ser φ1, o φ0 le puse, ¿no? φ0, donde φ0 vale esto. Acuérdense que habíamos calculado eso para las dos esferas. En ausencia de la esfera más pequeña, acá adentro el potencial va a ser constante, y acá afuera el potencial va a ser el de una carga puntual a una distancia R0. Entonces por eso es esta expresión de acá. Entonces acá yo tengo una relación entre Q, que está acá, y φ0. Entonces, si Q es igual a C por φ0, entonces C va a ser todo esto que hay acá. ¿Está bien? Entonces por eso decimos que la capacidad en el caso de un conductor esférico es 4pi por ε0 R0. ¿Está bien? ¿Cómo hicimos el cálculo? Si hay alguna duda, me avisan. ¿Lo podría repetir, por favor? Hacemos de vuelta. Imagínense una esfera vacía, una esfera hueca, perdón, con carga Q sobre su superficie, la carga total. Sacamos el campo afuera, el campo acá afuera va a ser un campo radial que decae como 1 sobre... un campo radial que decae como 1 sobre R al cuadrado. Este campo siempre, si Q es mayor que 0, este campo siempre es como el campo de una carga puntual. Va a ser más chiquito cuanto más lejos esté, y va a ser más grande cuanto más cerca esté yo de la superficie que tiene la carga. Esto se supone que es una flecha más larga, ¿no? Entonces, a partir de eso yo sé que la carga está acotada, entonces pongo el potencial igual a 0 en el infinito. Entonces de ahí, del campo eléctrico, yo puedo sacar el potencial, y poniendo el potencial en el infinito igual a 0, el potencial φ0 sobre la superficie de la esfera conductora va a ser
1 sobre 4 pi epsilon 0 Q, donde Q es la carga total, sobre R0, donde R0 es el radio de la esfera. Entonces, sabiendo cuánto vale φ0, el potencial en la superficie de la esfera, y sabiendo que tiene una carga Q distribuida sobre su superficie, la capacidad que está definido como Q sobre φ0 va a ser este factor que hay acá, que acompaña a Q. Perdón, esto Muchas va a ser gracias. 1 sobre C. Esto es 1 sobre C, ¿no? 1 sobre C. Sí, sí. Exactamente. Bueno, Perfecto, muchas gracias. de nada, de nada. Es importante tenerlo esto bien claro. Entonces, fíjense que, ya se lo voy diciendo, la capacidad no va a depender de cuánta carga tienen, no va a depender de qué potencial está. La capacidad es algo que tiene que ver con el tamaño del conductor y con la forma. Y nada más. O sea, ese C es puramente geométrico, tiene información geométrica. ¿Está? Por ahora. Después vamos a ver qué otro tipo de información tiene C. Pero por ahora es la forma y el tamaño. C en las unidades SI, el sistema internacional, donde está el volt, donde está el coulomb, se mide en faradios. Y el faradio se representa como farad y equivale a coulomb sobre voltio, porque justamente el C es la unidad de carga sobre la unidad de potencial. El potencial está en voltios, la carga está en coulomb, entonces el faradio es coulomb sobre voltio. Bien, y solo va a depender del tamaño y de la forma del conductor. ¿Cómo se imaginan ustedes que va a cambiar la capacidad de una esfera cuando cambiamos su radio? A ver, ya lo tienen ahí. ¿Cuánto fue la capacidad? Y va a aumentar. Va a aumentar. Entonces, efectivamente, la capacidad como término para hacer mención a esta propiedad, habla un poco de cuánta carga soy capaz de meter, ¿no? Entonces, si yo a la esfera le dejo al mismo potencial, me las arreglo para dejarle a esa esfera al mismo potencial, voy a, cuanto más capacidad tenga, más carga voy a poner. Más carga voy a poder poner ahí para tener ese mismo potencial. Bueno, jueguen un poco con eso y vayan variando una cosa y la otra y van a ver cómo varía. Para el caso de la esfera pueden jugar con el radio de la misma manera y que eso va a cambiar C y de esa manera manteniendo uno de B, phi constante, van a ver que va a tener que aumentar Q, no queda otra. Bueno, la capacidad también se puede definir para un conjunto de dos conductores. Entonces, en el caso de dos conductores, si tenemos dos conductores, no hay más nada. Un conductor tiene carga Q y el otro conductor tiene carga menos Q. La capacidad se define como la relación entre la carga Q y la diferencia de potencial entre los dos conductores. ¿Ah? Cuando tenemos dos conductores con cargas opuestas, Q y menos Q, la capacidad se define como la relación entre la carga Q, la carga de uno de ellos, o el módulo del otro, y la diferencia de potencial que haya entre los dos conductores, que vamos a llamar φ1, 2. Entonces, así se define. El conjunto de conductores, material aislante entre ambos y terminales se llama, en teoría de circuitos, se llama condensador o capacitor. Entonces, hay capacitores o condensadores que son elementos de un circuito eléctrico y que son simplemente dispositivos que permiten acumular la carga. La acumulan en la carga para luego liberarla. Ya vamos a ver más adelante de qué manera podemos acumular carga en esos lugares para después liberarla y hacer, por ejemplo, funcionar un circuito. Está muy bueno ese efecto. Un efecto puede ser, no sé si alguna vez desconectaron la radio, estaba andando la radio y la desconectan, ¿no? Entonces, desconectan la radio, la radio deja de andar y si la enchufan rápidamente a la radio, no pierde su seteo, digamos.
por ejemplo. Entonces eso es porque quedan capacitores cargados de carga y así no se pierde información que se tendría que perder si se desenchufa algo. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso, una capacidad de acumular carga. Bueno, vamos a ver un caso de capacidad de dos conductores para una geometría bien simple, para que ustedes vean cómo es en un caso simple, ¿sí? No nos vamos a ir a formas arbitrarias, quédense tranquilos, pero vamos a usar, por ejemplo, puede ser que aparezca un capacitor compuesto por las dos esferas estas que veíamos, una con carga más Q y la otra con carga menos Q, pues se puede sacar la capacidad de ese conjunto de dos conductores. Bueno, vamos a hacerlo ahora para el condensador plano, para el capacitor plano, que son dos placas conductoras iguales, idénticas, separadas una distancia S, y paralelas, ¿no? Una con carga Q y la otra con carga menos Q. Ahí lo estamos viendo en la figura, ¿sí? Bueno, entonces la placa de arriba tiene carga Q y está un potencial Φ1 respecto de algún potencial de referencia. Puede ser el infinito tranquilamente. Y después la carga menos Q en el conductor de abajo. Son dos conductores muy finitos, ¿sí? El de abajo está un potencial Φ2. Perfecto. Entonces, vamos a suponer que todo lo que calculemos, digamos, vamos a suponer que estamos en el medio de dos placas muy largas. Entonces, por lo general lo que se hace es no considerar los efectos de borde, en donde hay evidentemente comportamientos particulares de la distribución de carga. Entonces nos vamos a meter bien en una región en donde bien lejos de los bordes, eso quiero decir, perdón, bien lejos de los bordes. Entonces, ¿cuánto es la densidad superficial de carga en la carga interna de un conductor? Bueno, eso quiere decir cuánta carga hay por unidad de área en la superficie del conductor que está enfrentando al otro. Bueno, imaginémonos acá en Φ1 y Φ2, ¿cuánto? Acá hay una diferencia de potencial entre Φ1 y Φ2. La diferencia de potencial es Φ1 menos Φ2. Aquí en particular entre dos placas conductoras con carga distribuida uniformemente, una con carga Q y otra con carga menos Q, el campo que hay acá adentro es un campo constante. Eso se lo puede ver tranquilamente con la ley de Gauss. ¿Por qué? Porque si yo ahora agarro cualquier superficie que meta los dos pedazos de conductor y la misma cantidad de carga en un conductor que en el otro, el campo acá afuera va a ser el flujo del campo acá afuera va a ser cero, porque lo que encierro va a tener tanta carga positiva como carga negativa. Entonces, sobre cada una de las capas, el sigma que voy a tener va a estar relacionado con el salto del campo desde afuera o desde adentro del conductor, en donde el campo es cero, hasta acá adentro, ¿no? Entonces, acá el campo es E, entonces sigma sobre esta capa en particular, sobre este lado interno de este conductor, va a estar relacionado con el campo justo afuera. Si llamo al campo E al campo que está justo acá, ese campo E va a ser simplemente la diferencia de potencial entre una y otra dividido la distancia. Esa es una forma bien simple de poner el gradiente de una diferencia de potencial que es constante. Entonces, el campo en un capacitor plano, al interior de un capacitor plano, es simplemente Φ1 menos Φ2 sobre S. Eso es el campo. Entonces, en el borde
de este capacitor, en el borde de este conductor, perdón, el campo eléctrico va a ser SE, y multiplicado por epsilon 0 va a ser cuánta carga por unidad de área tengo sobre ese conducto, sobre la superficie del conducto. De vuelta, no me preocupo por el campo acá, en donde el campo, ven, tiene otra forma, ¿no? El campo ya empieza a curvarse, acá no es constante. Pero lejos de los bordes, en este lugar, el campo es constante, el campo E, y por lo tanto sigma también es constante. Entonces, si el área de cada conductor es A, ya lo vimos acá, si el área de cada conductor es A, sigma por el área, con sigma constante, que supongo sin considerar los bordes, sigma por A va a ser Q, y sigma de acá abajo por A va a ser menos Q. Entonces, Q va a ser sigma por A. Y eso es, reemplazo sigma por esta cantidad, es A, me queda A, que es este que está acá, por epsilon 0, phi 1 menos phi 2 sobre S. Y ya está, ya expresé Q en función de phi. Entonces, lo que me queda es C. Entonces C, tal como lo definí anteriormente, es esto. Eso es C. Esa es la capacidad del conjunto de dos conductores planos paralelos con una diferencia de potencial phi 1 menos phi 2. Bueno, y fíjense nuevamente, depende del tamaño de área y depende de la distancia que las separa a las placas. Cuanto más las acerco a las placas, más capacidad tengo. Cuando más aumento el área, más capacidad tengo. Bueno, borramos y seguimos. Estoy mejorando el pulso con la tableta. Bueno, entonces ya vimos cuánto vale la capacidad de una esfera que está cargada con la carga Q. Dijimos también la capacidad está definida para dos conductores con cargas más Q y menos Q. Ya lo hicimos para dos placas paralelas. Así que ya vimos varios ejemplos. Vimos dos ejemplos, y los dos ejemplos dependen del tamaño y de la geometría y de la forma. Y fíjense que cuánto es el rango de valores, o cuáles son las escalas, los órdenes de magnitud, a eso me refería, los órdenes de magnitud de la capacidad. Y son valores muy chiquitos en faradios. ¿Por qué? Porque en este caso el epsilon 0 es una cantidad que en faradios por metro es 10 a la menos 12. Entonces voy a tener que tener una relación A sobre S del orden de 10 a la 12, más o menos. A tiene que ser 10 a la 12 veces más grande que S para que la capacidad me dé el orden de faradios, ¿no? Entonces normalmente se usan picofaradios, se usan milifaradios, pero nunca faradios en sí mismos. O sea, el rango de capacidades en faradios es del orden de 10 a la 10, 10 a la 12 o más. Acá pueden ver los distintos prefijos que hay para cada fracción en función de los órdenes de magnitud, ¿no? Esto ni los conocía, ato, septo y octo. Pero el femto lo conocí, el pico también, nano, etc. Bueno, vamos a andar mucho en este rango. Cuando estén en laboratorio van a manejar sí, la verdad, nunca lo vi, pero es 10 a la menos 24, en este caso octofaradio sería 10 a la menos 24 faradios, sería una capacidad muy pequeña ya. En este rango es el extremo, es valores muy pequeños.
Digo, normalmente van a andar en los picofaradios, nanofaradios, por ahí. Con los capacitores que manejan en un laboratorio van a estar en este rango, más o menos. Ok. Bueno, podemos tener otros capacitores con otras formas. Entonces, si suponemos ahora un conductor dentro de otro, como podrían ser las dos esferas que vimos, también puede ser un condensador, un conductor dentro de otro. Entonces, en particular, vamos a ver que acá, acá tenemos una carga Q2 y acá tenemos en el conductor de adentro una carga Q1, y el conductor externo tiene cierto espesor. La carga total se va a ubicar, bueno, a lo largo, en la superficie del conductor interior, y del lado del conductor interior, el conductor exterior va a tener una carga Q2i de interior, y en el centro no va a tener carga, porque en el interior no va a tener cargas, y el resto de la carga, la Q2 exterior, va a estar del lado de afuera del conductor exterior. Le permitimos tener un espesor. Entonces, trazamos una superficie que siempre pase por adentro del conductor externo. Bueno, ¿qué pasa por la ley de Gauss? Por la ley de Gauss, acá adentro de esta superficie, el campo tiene que ser cero, porque en el interior de cada conductor el campo debe ser cero. Entonces, en particular en el conductor de afuera, si llego a entrar en el interior de ese conductor, el campo debe ser cero. Entonces, como encierro un flujo cero, y eso es igual a la cantidad de carga encerrada dentro de esta superficie cerrada S, entonces Q1 y Q2i tienen que ser opuestos, o sea, tiene que ser uno menos el otro. ¿Se entendió esa cuentita? ¿La puedes repetir, por favor? ¿Cómo no? Tenemos dos conductores, ¿sí? Un conductor que está afuera, perdón, vamos para acá, ahí va. Ahí está. Un conductor que está afuera, este conductor, esto que está en blanco, ¿no? Es grueso ese conductor, ¿está bien? Entonces yo me puedo meter adentro del conductor externo. Y adentro de ese conductor externo, que tiene cualquier forma que yo quiera, adentro de ese conductor hay otro, que está con una carga Q1. En el interior del conductor interior, el campo acá va a ser 0. En el borde tengo potencial Φ1, que es el mismo en el interior, y en el borde del conductor 1 tengo una carga Q1, sea la que fuere, ¿está bien? Bueno, en el conductor de afuera, yo sé que en el interior del conductor de afuera, es decir, en esta superficie que pasa por todas las regiones interiores, digamos, al conductor externo, el campo debe ser 0, por la definición de conductor. Entonces, si yo con esa superficie calculo el flujo de campo eléctrico, ley de Gauss, el flujo a lo largo de esta superficie va a ser 0, porque en todos puntos de esa superficie, como pasa dentro del conductor externo, el campo eléctrico es 0. Entonces, como el segundo miembro de la ley de Gauss es la carga encerrada por la superficie S, entonces la carga encerrada por dentro de esa superficie va a ser Q2i, que es la carga que se acumuló en la capa interna del conductor exterior, y Q1. Entonces, la cantidad de carga encerrada tiene que ser 0, porque el flujo ha sido 0, entonces eso va a ser Q2 más Q1. Entonces, Q2i más Q1. Entonces, como estos dos sumados tienen que ser 0, para que den un flujo 0 a través de S, entonces Q2i tiene que ser menos Q1. Perfecto, ¿Está bien? perfecto, muchas gracias. De ahí viene el tema.
Van a haber un montón de problemas como este, así que está bueno que se entienda. Entonces, el condensador, el capacitor que yo puedo hacer con estos dos conductores, va a ser, ¿se acuerdan que en un capacitor de dos conductores necesito carga más Q y menos Q? ¿Se acuerdan? Para calcular la capacidad a partir de la diferencia de potencial. Necesito que que los dos conductores tengan cargas opuestas e iguales. Entonces yo voy a poder armar, en ese sentido, un capacitor en donde una de las superficies, uno de los conductores sea esta superficie, perdón por el mal pulso, pero bueno, esa va a ser una de las capas, una de las superficies del capacitor, la cual tiene una carga Q2i, y la otra superficie conductora del capacitor que armé va a ser la superficie del conductor externo. Esto va a equivaler a una de las placas que tenía recién y esta a la otra. ¿Por qué? Porque en esta cara yo tengo una cantidad determinada de carga y al frente, en el otro, tengo menos la misma cantidad de carga. Por eso ahí queda formado el capacitor con dos conductores arbitrarios. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser? La capacidad va a ser Q1, que es la misma que tengo acá, y es menos la que tengo acá al frente. Q1 sobre la diferencia de potencial entre estos dos conductores. Eso va a ser C. Bueno, listo. Y Φ2 va a ser el mismo potencial de acá adentro y de acá afuera, porque toda la superficie, en el interior del conductor externo, el campo es cero y por lo tanto el potencial es constante. Me quedó acá un... Ahí va. Bueno, vamos a ver. Yo dije que el capacitor sirve para acumular carga. Bueno, cuando yo acumulo carga, en cierta manera lo que hago es que acumular energía. Entonces, vamos a ver energía tal como lo vimos al principio del curso. Esa energía, ¿se acuerdan que yo traía de a una carga? Traía cargas desde el infinito e iba calculando cuánta energía iba acumulando yo. Bueno, de la misma manera, si imagino que el capacitor está compuesto por dos placas conductoras y empiezo a poner empiezo a poner cargas en uno y cargas en el otro, voy a ver cuánta energía acumulé al cargar el capacitor compuesto de dos conductores. Entonces, supongamos un capacitor o un condensador de capacidad C con una diferencia de potencial igual a Φ1,2. Entonces, en un conductor, entonces va a haber una carga Q y en el otro menos Q. Si nosotros quitamos un diferencial de carga del conductor de carga menos Q y la llevamos a que tiene carga Q, podemos saber cuánto varía, podemos saber cómo va a cambiar la energía cuando llevamos una carga de un punto al otro. Cómo varía, y de esa manera podemos ver cuánta energía me cuesta cargar un capacitor, integrando. Entonces lo que voy a analizar es, cuando están los dos capacitores cargados, me fijo cuánta energía toma llevar una carga un diferencial de carga de un conductor al otro. Saco ahí la regla para ver de qué manera varía la energía, la variación de la energía, y después digo, bueno, ¿cuánta energía necesitaría yo para cargar un capacitor desde 0 hasta Q, una de las placas? Es un poco la cuenta que vamos a hacer ya en el final de la clase. Entonces, el trabajo, entonces yo tengo dos conductores, uno está con carga más Q y otro con carga menos Q. Y yo quiero llevar un diferencial de carga desde la capa que tiene menos Q, desde el conductor que tiene menos Q, llevo un diferencial de carga a la otra placa. El trabajo que voy a hacer
el trabajo que voy a hacer es, como ya lo vimos antes, el trabajo que hago es la carga que estoy llevando de un punto a otro por la diferencia de potencial que hay entre los dos conductores. Entonces, ese diferencial de trabajo va a ser, yo sé cuánto vale phi 1,2. Phi 1,2 es Q sobre C. Entonces, el diferencial de trabajo, para llevar un diferencial de carga de una placa a la otra, va a ser Q sobre C por el diferencial de carga. Entonces, para cargar un conductor descargado, desde 0 hasta una Q final, yo lo único que puedo hacer, lo único que hago es integrar esta expresión y veo cuánta energía me costó cargarlo, que es el trabajo que me costó transportar toda esa carga para cargar esa placa. Entonces, ese trabajo va a ser la integral de esta expresión de acá, y después simplemente reemplazo por esto e integro esta expresión desde una carga inicial 0 hasta una carga final Q final, y ese trabajo es proporcional al cuadrado de la carga dividido 2 veces la capacidad. Entonces, cargar un capacitor me cuesta cada vez más mientras más carga quiero poner, y eso varía con el cuadrado de la carga final que quiero poner en el capacitor, y es inversamente proporcional a la capacidad. Me cuesta menos cuando la capacidad es más grande y me cuesta más cuando la capacidad es más chica. ¿Está bien? Entonces, ese trabajo que me tomó a mí cargar el capacitor es la energía que yo le puse al capacitor. Hay una conservación de la energía ahí. Lo que me costó cargar el capacitor es lo que el capacitor almacenó en cuanto a energía. Ese balance tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, la capacidad, la energía que almacena un capacitor es la energía que te toma, es el trabajo que te toma cargarlo desde su completa descarga hasta su carga final. Y después esta U que es esta W es U, es lo mismo. Este valorcito que sacamos, lo trabajo un poco y puedo sacar distintas expresiones para U. Entonces esto es un medio de Q al cuadrado sobre C. Entonces, si yo lo reescribo en función de phi, usando la capacidad y reemplazando Q por el valor que Q es igual a C por phi, ¿no? Entonces me queda que también U se puede representar como C por phi 1,2 al cuadrado. Entonces, cuanto más diferencia de potencial haya entre los conductores de un capacitor, más energía voy a almacenar. Cuanto mayor sea la capacidad, más energía voy a almacenar. Cuanto menos diferencia de potencial haya entre los dos conductores, menos energía voy a almacenar. Y no es proporcional. Eso es muy importante. La energía almacenada es proporcional al cuadrado de la diferencia de potencia. Es importante acordarse de esto. Bueno, para el caso muy simple de un condensador plano, es decir, las dos placas paralelas conductoras separadas por una distancia S y de área cada una igual a A, la capacidad era fácil, habíamos sacado, era E sub 0, epsilon 0, por A sobre S. Ya con el tiempo ellos lo van a poder decir de manera de memoria, digamos, la capacidad de un condensador plano. Y el campo eléctrico que hay entre las dos placas del capacitor plano, sin contar los efectos de borde, aclaremos eso, es simplemente la diferencia de potencial entre las dos dividida la distancia. Entonces, si yo agarro estos valores, este valorcito de acá y este valorcito de acá, y lo meto adentro de la expresión de U que vimos recién, entonces U me queda como epsilon 0 por el volumen que encierra las dos placas del capacitor. Fíjense que el área A por la altura, que es la distancia entre las dos placas, es el volumen que hay adentro del capacitor.
ese volumen que hay dentro del capacitor, lo multiplico por epsilon 0, E cuadrado. Discúlpenme un segundo que tengo que contestar la puerta. Un segundo, por favor. No hay problema. Bueno, lo que quería ya recordarles, ya estamos terminando, es que la energía que terminamos teniendo, la energía insumida o la energía acumulada, digamos mejor, en el capacitor, es proporcional al volumen que encierra el capacitor. Esto es el área de las placas multiplicado por la distancia entre las placas, que son paralelas, ¿no? Entonces eso es el volumen que quedó adentro de las dos placas por una cantidad. Entonces, si esto es energía y esto es volumen, lo que queda acá es la densidad volumétrica de energía. Y es reinteresante porque lo que obtenemos acá sin darnos cuenta es la densidad de energía electrostática, la densidad de energía por unidad de volumen electrostática. Donde haya un campo eléctrico cualquiera, y eso lo extendemos a cualquier otra situación, la cantidad de joules por unidad de volumen que voy a tener debido al campo eléctrico es proporcional a E cuadrado y también aparece el 2 acá. Esto es un resultado mucho más general que el de un capacitor. Entonces, en particular para un condensador plano también es cierto. Entonces, la energía acumulada en el condensador plano o en el capacitor plano es epsilon 0 por E cuadrado sobre 2 por A por S. Aumenta el volumen encerrado por el contenido dentro de las dos placas, aumenta la energía acumulada para el mismo campo, obviamente, para el mismo valor del campo. Entonces, es importante esta expresión, no solamente porque me da una pauta de cuánto vale la energía, sino porque además da el resultado de la densidad de energía electromagnética para un campo eléctrico cualquiera. Entonces, el campo eléctrico es energía. El campo eléctrico es una forma de energía. En particular su cuadrado. El cuadrado de él me da una medida de la densidad de energía que hay en ese punto por unidad de volumen. Bueno, piénsenlo tranquilos, tranquilas, se los dejo, pero este resultado tiene su profundidad. Bueno, preguntas. Ya era la última. Preguntas, dudas. Creo que ninguna. Bueno, Disculpe, perfecto. profe, Sí, una consulta. sí, Hay algo que no me quedó claro. sí. Entonces, puede darse el caso, por Ujú. ejemplo, en la superficie de un conductor, que la superficie total acumula una carga Q, pero que no necesariamente en todos los puntos de la superficie haya igual carga. Exacto. Listo, perfecto. Y sin embargo, En ese caso no es uniforme la distribución de carga. exactamente. Pero a pesar de eso, puede ser que, y es lo que sucede, pero a pesar de eso, el potencial se mantiene constante. Es loco lo que les estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. Vos podés tener una superficie a lo largo de la cual, ponele que vos tuvieras una manera, dos instrumentos. Sobre un conductor vos tenés dos instrumentos para medir. Y vos suponete que vos vayas tocando la superficie del conductor. Un instrumento te mide en ese punto cuánto vale la densidad de carga y otro te mide el potencial al que está la superficie. Mientras que vos caminas por toda la superficie del conductor, el del potencial no se mueve, siempre te da el mismo valor, el de la carga puede ir variando. Entonces, eso es para despegar un poco que potencial constante no implica distribución de carga uniforme. No necesariamente. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Es buena la pregunta, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, genial. Terminamos de grabar acá.